Bueno, primero que todo, y como ya les dije, buenas tardes a todos y a todas las presentes. Les quiero dar la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy, que tiene por tema Hablemos de psicooncología y cuidados paliativos. La docente que impartirá la presente sesión es Carolina Mazón. Ella es psicóloga infanto-juvenil en unidad de psiquiatría USAM en el Hospital San Luis de Buin. Además, psicooncóloga en Unidad Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Tórax. Diplomada en Bioética Fundamental y Clínica en la Universidad Católica de Chile. También tiene un magíster internacional en cuidados paliativos oncológicos en la Universidad Católica de Cuyo, España, Argentina. Diplomada en Psicología Oncológica en el Instituto Internacional de Salud Latinoamericana, CELAPSA. Y por último, diplomada en psiconcología, mención en cuidados paliativos y dolor, Instituto, bueno, disculpen, lo repetí, en CELAPSA. Bueno, les comento un poquito sobre este webinar. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que ya termine, vamos a realizar un sorteo que va a ser por una beca totalmente gratuita para el curso de Introducción a la Psicooncología y los Cuidados Paliativos. Ya, este curso va a tener sus sesiones en vivo los días 18 y 19 de marzo. Los requisitos para poder optar a esta beca y poder obviamente conseguir este curso son, primero, ser profesional del área psicosocial y segundo, es que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión del webinar. Así que están todos y todas invitadas hasta, bueno, a estar hasta el final en esta sesión y así todos y todas tengan oportunidad de ganar el cupo que vamos a sortear. Finalmente, y antes de que partamos con la presentación de la docente, les comento que para los y las que estén interesados o interesadas, están invitadas, bueno, invitadas a nuestra página web, en donde están todos los webinars que hemos hecho anteriormente. También están los webinars que haremos a futuro para que puedan inscribirse en la página www.adipa.cl/seminarios, que se las dejé en el chat. También hay diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como en Spotify, buscando la palabra adipados. Y finalmente tenemos nuestro blog, en el cual vamos actualizando con noticias psicosociales sobre las temáticas actuales, en las cuales podrán ir actualizándose en adipa.cl/noticias. Así que están todos y todas invitadas a visitar estos tres lugares y sin quitarle más tiempo ni restarle nada a Carolina, los dejo ya para que comience con su exposición. Gracias, Daniel. Hola a todos, buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ya, súper. Bueno, Daniel ahí me presentó, así que yo trabajo en el área de psicooncología, soy psicooncóloga paliativista hace varios años y trabajo en una unidad de cuidados paliativos en un hospital público, así que veo y atiendo pacientes oncológicos y sus familias, y la idea de este espacio es poder tener una mirada general. Esto es una visión bastante global de lo que es la psicooncología y los cuidados paliativos, pero también para que puedan eh, adquirir o tener mayor conocimiento, o los que ya se desarrollan en el área, poder también ir aprendiendo un poco más de las experiencias y también de lo que significa formarse en esta área. ¿Ya? Comentaba, yo soy formada en psicooncología, soy formada en cuidados paliativos, y creo que es súper importante también tener esta formación o esta especialización, porque te permite también ir incorporando no solamente la experiencia en la práctica, sino que también ir conjugando la parte teórica, que te ayuda también a poder ir integrando junto a los otros equipos de salud o los profesionales con los que trabajas distintas miradas en el abordaje del paciente oncológico y su familia. Yo preparé un PPT, así que se los voy a compartir. Vamos a ver. Acá, compartir. Ahí. Y se ve bien, ¿verdad? Sí, ya. Entonces,
Hoy día este webinar o esta charla va enfocada a los cuidados paliativos y psico-oncología. Y la idea es poder ir mirando aspectos generales y primero tenemos que partir por un tema que es lo que nos convoca hoy día, en el fondo en esta especialidad, que es el cáncer. Y para eso tenemos que tener también una perspectiva de lo que significa el cáncer y de cómo está el cáncer también hoy en día a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces, primero para comenzar, yo les dejo estas reflexiones que creo que son súper importantes, en que las personas somos combinaciones de experiencias, somos combinaciones de ideas, de creencias, de emociones, y que nos permiten observar diversos aspectos de nosotros mismos. Por lo tanto, eso nos va a ayudar también a tener una visión mucho más integrada de las diferentes áreas que tenemos como seres humanos. Y acá tengo un ejemplo que es habitualmente lo que veo, que cuando una persona desarrolla una enfermedad, también puede desarrollar otras dimensiones y que esa enfermedad no es un aspecto global o total de lo que significa ser, en este caso, una persona con distintas ideas, distintas visiones o distintas, por ejemplo, formas de afrontar situaciones de vida. Tenemos que mirar que todos tenemos aspectos de desarrollo físico, cognitivo, psíquico, emocional y social, y sobre todo la parte espiritual, que se hacen fundamentales en el proceso de la salud y enfermedad, y que requiere un abordaje continuo, por lo menos desde el quehacer de la psico-oncología. No podemos fragmentar estos aspectos de la persona, tenemos que mirarlos como un continuo, como un todo, y desde ahí tenemos que, desde que iniciamos el proceso con el paciente y su familia, la persona que llega a nosotros en este estado de enfermedad, tener que mirarla desde siempre esta, como esta integralidad permanente. Y también tenemos que tener una mirada de un enfoque biopsicosocial y centrado en la persona, principalmente porque eso nos va a, perdón, eso nos va a guiar a la, perdón, ahí sí, se me fue la voz. Eso nos va a guiar en las necesidades del paciente y no las propias. Cuando nosotros tenemos una mirada centrada en la persona, un enfoque centrado en la persona, nos vamos siempre a enfocar, nos vamos a detener a las necesidades que el paciente y su familia van a presentar. Y vamos a tratar de no caer, por ejemplo, en los prejuicios o en estos juicios de valor que uno puede tener a lo largo de quizás de la formación de la vida y también de las experiencias en salud. Seguimos. Acá. Tenemos los antecedentes generales y tenemos que mirar que el cáncer es un grupo de enfermedades en el cual existen aproximadamente 200 tipos. Por lo tanto, todos los cánceres son distintos. No podemos hablar de un cáncer en la generalidad. Todos los cánceres tienen formas, tienen impacto y tienen pronósticos también y tratamientos distintos. Y lo definimos como un crecimiento celular sin control y que pierde su diferenciación y que invade otros tejidos próximos, provocando metástasis y destrucción de otros órganos que existen a distancia. ¿Por qué les planteo la definición del cáncer? Porque muchas veces solamente sabemos que el cáncer es una enfermedad bastante compleja y amenazante, pero no tenemos o no comprendemos, por ejemplo, de dónde se inicia o cómo se desarrolla a lo largo de la enfermedad. Y tenemos que tener súper claro que el cáncer, hoy en día, en el 2022, sigue siendo, bueno, se mantiene como una de las segundas causas de muerte a nivel mundial y nacional, siendo las cardiovasculares las primeras. Ya en nuestro país, en la zona sur de nuestro país a nivel nacional, el cáncer ya se ha convertido en una de las primeras causas de muerte. Por lo tanto, estamos hablando de una situación de salud pública y sanitaria importante con respecto a las personas que están siendo diagnosticadas en una etapa bastante más avanzada. Y la mitad de las muertes o de la morbilidad y mortalidad que tiene la enfermedad, el cáncer responde principalmente a los más complejos que son del sistema digestivo, pulmón y bronquios, el colon rectal, mama y próstata. ¿Ya? Ahora,
a partir de un estimado que se hizo en el 2020, aparecen acá en orden los cánceres más comunes, los cuales se diagnostican, siendo, por ejemplo, el más común, el primero, el cáncer de mama, de seno, el cáncer de pulmón y bronquios, el cáncer de próstata, el cáncer de colon y recto, el melanoma, que es un tipo de cáncer a la piel, el cáncer de vejiga, el linfoma no Hodgkin, el cáncer de riñón y pelvis, renal, el cáncer de endometrio, leucemia, el cáncer de páncreas, el cáncer de tiroides y el cáncer de hígado. Estos son más o menos los números estimados de nuevos casos en 2020. Entonces, si miramos este grupo de cánceres, tenemos que entender que cómo afecta a la persona y a su familia va a ser muy particular y va a ser también de acuerdo a la etapa en la cual se encuentra la enfermedad. Entonces, acá es súper importante también conocer cuál es el tipo de cáncer, cuál es la etapificación y cuál es el pronóstico que tiene la enfermedad, porque también tenemos que mirarlo desde una perspectiva real de cómo se puede desarrollar. Acá tenemos estadísticas generales, la carga que representa el cáncer a nivel mundial, y el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, como ya he dicho, y en el 2018, que es el último como estadística que se ha realizado, hubo más de 18 millones de fallecidos, o sea, de casos nuevos por cáncer, y casi 10 millones de muertes por cáncer en el mundo. O sea, estamos hablando de que al 2040, estamos en el 2022, hay una proyección de casi la mitad nuevamente de aparición de casos nuevos, y se duplica la cantidad de fallecidos por la enfermedad. O sea, casi 30 millones de personas van a ser diagnosticadas con cáncer de aquí al 2040. Y 16 millones y medio van a fallecer de aquí al 2040. O sea, estamos hablando de un número bastante importante en el cual el cáncer se va a convertir y se está convirtiendo en una de las principales problemáticas a nivel sanitario. Tenemos también que las tasas más altas de cáncer se encuentran en los países con poblaciones con desarrollo más alto, donde hay más esperanza de vida y hay más acceso a educación o sistemas de salud. Y en algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino, pasa lo contrario. Hay más diagnóstico de cáncer, la tasa de incidencia es más alta en los países cuya población tiene niveles más bajos de medición. Y esto se debe mucho, si uno lo ve o lo lleva también a la realidad nacional, en que muchos, por ejemplo, de estos cánceres pueden ser prevenidos en etapas precoces, pero lo cual se hace difícil porque no hay un screening o hay, por ejemplo, una promoción activa con respecto a los exámenes preventivos como el Papa Nicolau, el examen de mama. Si bien todos los años se lanzan las campañas, muchas mujeres no se realizan, por ejemplo, los exámenes anuales, y los hombres tampoco en el caso de la próstata. Entonces tenemos también aquí una brecha súper importante en el acceso a poder acceder también a estos diagnósticos precoces, en el cual se complejizan, porque generalmente los cánceres al día de hoy, 2022, que uno esperaría que sean diagnosticados en etapas tempranas, con tratamientos más bien de línea curativa, se encuentren en una etapa también incipiente, se diagnostica la mayoría en etapas avanzadas. O sea, estamos hablando de una etapa 3, 3B, una etapa 4, donde ya hay un compromiso metastásico de otros órganos en el paciente. Entonces acá yo les dejé también una estadística que ha pasado ahora en pandemia, que los cuidados paliativos se han visto también bastante nombrados y bastante visualizados en estos 2 años de pandemia en relación a la cantidad de fallecidos que han existido a raíz del COVID-19, y el cual también los cuidados paliativos van en esa línea de los cuidados no oncológicos, principalmente en los procesos de fin de vida o del buen morir. Y ya a nivel mundial tenemos más de 5 millones de personas fallecidas en el mundo por COVID,
Y solo en Chile, desde el 2020, tenemos más de 41.000 personas fallecidas. Por lo tanto, todas las personas que han estado en situaciones, y las personas que han fallecido por COVID también son personas que han sido diagnosticadas por cáncer, porque entendamos que, o miremos que la mayoría de las personas que han sido, o sea, que se han contagiado o que han estado en situaciones críticas, las UPC, o en situación de ventilación o UTI, han sido personas con comorbilidades y que han estado mucho más expuestas a la agresividad del virus que otras personas sin ninguna patología. Por lo tanto, acá también tenemos un cuidado importante frente a esta situación sanitaria en cómo nosotros también como profesionales de la salud estamos mirando también el cuidado del paciente, cómo lo estamos abordando y cómo lo queremos abordar. Desde, en este caso, la psico-oncología y desde también los cuidados paliativos. Acá les puse algunos gráficos. En el fondo, donde tenemos los tumores más frecuentes por región, donde aparecen los distintos cánceres que hemos mencionado, que les he mencionado anteriormente, y las regiones donde más se desarrollan. En la zona sur, uno de las primeras causas de muerte es el cáncer del sistema digestivo, que ya ha estado ocupando el primer lugar. Por lo tanto, ahí también tenemos que mirar qué está pasando con los estilos de vida de las personas y también qué está pasando con estos diagnósticos que están aumentando cada vez más. Tenemos también acá, por ejemplo, el de colon, tenemos la región del sur, Magallanes, Aysén, tenemos el cáncer de estómago, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Los Ríos. Tenemos el cáncer de próstata también ubicado en la zona sur. Tenemos el cáncer de mama, que está ubicado más bien dividido entre la zona norte y zona sur. Tenemos el cáncer de pulmón, que tenemos acá en la zona principalmente del norte. Y tenemos acá el de vesícula, que es en la zona sur. Y tenemos, curiosamente, el cáncer de piel, que es el melanoma. Tenemos Antofagasta, Valparaíso y la región metropolitana. Por eso hay unas campañas muy importantes con respecto al uso del bloqueador, al uso del cuidado de la piel, al cuidado de la piel, obviamente a tener las pautas de autocuidado en relación, por ejemplo, a los horarios peak que tienen que ver con la exposición al sol, principalmente porque tenemos una situación también ambiental que puede generar que se precipiten o que se aumente la probabilidad de generar o desarrollar algún cáncer. Entonces, el cáncer no se desarrolla de un día para otro. El cáncer es una enfermedad que se desarrolla a lo largo del ciclo vital y que muchas personas lo pueden ir desarrollando y que en algún momento se muestra a través de la sintomatología. Es lo que pasa con pulmón. Yo trabajo con mis pacientes con cáncer de pulmón y muchos de los pacientes, por ejemplo, no presentan síntomas hasta que ya están en un estadio avanzado. Y es difícil de diagnosticar mientras no presentes síntomas o no presentes alguna dolencia que te pueda indicar o que te pueda dar una sospecha precisamente de alguna patología oncológica. Acá tenemos una distribución de funciones que lo da el CIE-10, el Manual de Criterios Diagnósticos. Y tenemos acá que el COVID ocupa el 19,3%. No he configurado nada. Alguien está conversando, pero ahí se escucha de fondo. ¿Ahora sí? Ahí. El COVID en este momento ocupa el 19,3% de los fallecimientos, de las defunciones. Tenemos que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo las primeras causas de muerte a nivel nacional y que también son a nivel mundial, con el 21,2%, y tenemos los tumores o las neoplasias, los tumores malignos, que ocupan el 20,8%. O sea, tenemos acá un ranking de las enfermedades del sistema circulatorio en la posición número 1. La segunda causa de muerte es los tumores malignos y la tercera causa de muerte hoy en día es por COVID. O sea, acá se entrecruzan muchas cosas, porque en realidad muchos de los pacientes que han podido estar
frente a por ejemplo, en este caso COVID, muchos de los pacientes tenían enfermedades coronarias, por ejemplo, cardiopatía, hay otros pacientes con enfermedades autoinmunes, enfermedades, por ejemplo, como patología oncológica, otras patologías como la diabetes, o sea, un montón de patologías que se han combinado y que han aumentado también estas defunciones en los últimos 2 años. Acá les dejo un gráfico también donde en el 2014, para que ustedes vean un gráfico comparativo, en el 2009, el cáncer de mama ya era la más alta por mortalidad, y después venía vesícula, estómago, pulmón, colon, ¿ya? Y cervicuterino. Ahora, si nosotros miramos la tabla anterior, o sea, el porcentaje de las causas de muerte, o sea, seguimos siendo mama, pulmón, sistema digestivo, colon, rectal, siguen siendo las primeras causas de muerte a nivel nacional, ¿ya? Y a nivel mundial. Y acá tenemos en el 2014 que las causas de fallecimiento por el sistema circulatorio en las enfermedades coronarias representaban un 27,5% de los fallecimientos y los tumores malignos un 24%. O sea, seguimos siendo el número 2 en causas de fallecimiento. La situación, si bien ha cambiado quizás los porcentajes o el grado en el fondo de porcentaje de funciones, siguen siendo las mismas causas de muerte. O sea, no salimos de la segunda causa de muerte, que es el cáncer. Y va a llegar a ser la primera. Acá. Entonces, cuando un paciente recibe un diagnóstico de cáncer, ustedes pueden quizás a lo mejor tener la experiencia, tanto personal como quizás de un familiar o una persona cercana. Eso genera un impacto en el paciente, en la persona y en su entorno personal, y que va a afectar sin lugar a dudas el rol que él posee, que tiene, y va a comenzar a tener un estado de despersonalización. O sea, va a empezar a ubicarse desde el yo enfermo y va a empezar a sustituir al yo conocido, al yo sano. Y va a influir en la relación que tenga consigo mismo, en la relación que en el fondo pueda en el fondo mirar en su proceso de enfermedad, y también va a afectar la relación con su entorno. Eso ocurre, eso pasa en la realidad, y eso es lo que trabajamos, y yo trabajo con mis pacientes, porque es inevitable que haya una alteración o un cambio en la dinámica, y eso es importante poder visualizarlo con tiempo y con los espacios oportunos. Por eso nosotros tenemos que incorporar a la persona con un diagnóstico de cáncer desde el inicio de su patología, y no en un estadio o en una etapa avanzada como muchas veces ocurre, donde son derivados ya no en un proceso del morir, pero sí en una etapa donde las esperanzas o donde quizás el dolor general que sienten es mucho más intenso que en una etapa inicial. La enfermedad se vive, se siente y se piensa como una amenaza a la vida, una amenaza real. Y en esto van apareciendo ideas catastróficas, ideas terroríficas, y que implican irremediablemente la muerte y dolor. Cuando uno trabaja con una persona con cáncer, automáticamente aparecen estas ideas, estos pensamientos de muerte inminente. O sea, prácticamente te dieron el diagnóstico y te moriste. O sea, esa es como más o menos la línea. Por lo tanto, el cáncer supone un quiebre en la personalidad de la persona, y que en el fondo se va a vincular con la enfermedad orgánica y las alteraciones psicológicas y emocionales con gran magnitud. No podemos separar la enfermedad orgánica con la sintomatología o las alteraciones psicoemocionales, porque esto es una dualidad, vamos de la mano con el cuerpo y la mente. También tenemos una autopercepción, una autoimagen y una autoeficacia que se ve modificada, se ve trastocada, se ve fragmentada por la patología oncológica, y que requiere una intervención psicosocial desde un comienzo y desde una manera continua, sistemática, para que el manejo integral, para que el manejo en el bienestar de la calidad de vida del paciente sea mucho más llevadera en el camino que tenga que recorrer.
Entonces, debido a la pérdida de las funciones, debido a la pérdida que se generan en la energía, los intereses, capacidades, la propia percepción de salud que se ve perdida y se ve fragmentada, y el control que se tiene sobre la enfermedad y la vida, es necesario abordarlo desde ahí. Todos los cánceres son distintos, pero sí tienen un denominador común, que es amenaza y muerte. Si bien las personas lo afrontan y lo viven de manera muy particular, subjetiva y única, si uno establece este vínculo entre la patología y lo que siente la persona, automáticamente ellos van a estar en un estado de desolación, de abatimiento y de terror frente a lo que pueda pasar. Por eso, cuando nosotros trabajamos estos aspectos que están vistos de una manera muy general, necesitamos centrarnos en la persona y en lo que trae y en lo que necesita. Por eso uno de los enfoques que yo les nombré al principio es el enfoque centrado a la persona, porque no podemos centrarnos en otra cosa que no sea ella, la persona que viene con el cáncer. No me puedo centrar en otra cosa que no sea lo que me dice, o lo que siente, o lo que cree. No me puedo centrar en mí mismo, ni me puedo centrar solo en lo que dice el equipo de salud. Me tengo que centrar en estos sistemas, en estos subsistemas de los que vive la persona. Acá, bueno, cuando terminamos esto, o sea, esta pincelada un poco, y vamos evaluando y vamos mirando los elementos personales y sociales que trae la persona, y su familia, su entorno cercano, su entorno próximo, cómo se desenvuelve. Nosotros ahí, a partir de nuestro rol, nos podemos encargar o nos podemos aproximar a cómo trabajar o cómo abordar situaciones que la persona quiere en ese momento conversar, o que quiere en el fondo trabajar para sí misma. Entonces, acá tenemos el rol del psicooncólogo, equipo multi, inter y transdisciplinario. ¿Por qué les puse esto? Porque en general la idea de los profesionales de salud siempre es trabajar en un equipo, muchas veces, obvio, trabajar en un equipo, pero la verdad es que si lo empezamos a mirar más finamente, muchos de los profesionales de salud mental, trabajan solos. Y trabajan solo porque trabajas a puerta cerrada en un box, o trabajas solo porque en el fondo hay situaciones que son abordadas única y exclusivamente por el profesional, ya sea psicólogo, psicóloga, psiquiatra, ya, o trabajador social o trabajadora social. Entonces, nosotros acá en psico-oncología y cuidados paliativos tenemos que tener una mirada amplificada, tenemos que tener un trabajo multidisciplinario, porque trabajamos con distintos profesionales del área de la salud. O sea, yo en mi equipo tenemos las médicos, las médicas, enfermeras, TENS, fonoaudiólogos, kinesiólogos, trabajamos con trabajadores sociales. O sea, tenemos un pool de profesionales en el fondo que van mirando, ya es de acuerdo a su expertise y su quehacer, lo que necesita el paciente. Pero también necesitamos interrelacionarnos entre nosotros, porque no sacamos nada con tener un equipo de 10 profesionales que no conversan entre sí. O sea, llega el paciente y cada uno hace lo que quiere, el equipo de oncología, el equipo paliativo, el equipo de acá, el equipo de allá, el equipo de por acá, y listo. Y después, oye, ¿cómo está el paciente? No sé, y nadie sabe nada. Entonces, tenemos que tener esta interconectividad y esta interrelación, principalmente porque necesitamos conversar lo que es mejor para el paciente, no lo que es mejor para uno como equipo. Y tenemos que tener una mirada transdisciplinaria, porque en el fondo nos convocamos, nos relacionamos, pero trabajamos en conjunto en función y en pro del bienestar del paciente. Y eso hace que los equipos deban tener y tengan que tener y deban tener, o sea, formar como base una mirada transdisciplinaria. Porque si no, estamos trabajando individualmente en la intervención del paciente. Y eso no puede ser, o sea, ese es un desafío. Y que en algunos lugares o en algunas unidades ya se hace, pero que queda también como una brecha y un desafío importante en el camino del desarrollo de esta área, de la psico-oncología, los cuidados paliativos y la oncología como comunidades
Acá están preguntando, voy a ir leyendo algunas cosas mientras para que compartamos. Yo me voy para arriba, a ver. Hoy mi médico general me dijo que en mujeres el cáncer de vesícula es el número 1 de la lista para este sexo. Sí, es que lo que pasa es que el de vesícula es uno también de los principales, pero los principales ahora que se están visualizando en hombres y mujeres, el del sistema digestivo, pulmón y bronquio, mama, próstata, y el de vesícula también ocupa un lugar importante, y el colon rectal. Hacía falta impulsar información sobre la prevención, dice María del Rocío, y Bianca Monserrat. Dice, tarea importante para la APS, sí, prevención primaria, necesaria la mirada de la ética en el manejo de este tipo de pacientes. Mirar aquellos factores que inciden, ya. Vulnerabilidad, fragilidad, hasta donde es competente para el principio de autonomía. Acá, acceso a tratamiento y justicia distributiva. No es un paciente con cáncer, es una familia que padece una crisis no normativa con una familia con cáncer, por lo tanto se enferma la familia. Sí, Mónica San Martín. Sí, lo que pasa es que acá la vida es única e intransferible. Pregunta. Acá hay una pregunta de Felipe. ¿Cómo ha sido su trabajo cuando el diagnóstico es una metástasis? Y por otro lado, cuando el paciente no quiere tratarse o quiere dejarse morir. A ver, ya voy a contestar esta pregunta. A mí todos los comentarios que han hecho son muy acertados y me parece también súper importante porque los cánceres oncopediátricos, estamos hablando de una crisis no normativa, porque uno no espera que un hijo pequeño se enferme, y sobre todo con un cáncer. Y en las crisis también de la adultez media y adultez intermedia también se considera una crisis no normativa, entendiendo que también que siempre uno desde donde lo miro desde la subjetividad. Pero si hablamos de una persona con longeva de 80, 90 años, es esperable que mientras más longeva y mientras más adulto sea en el ciclo vital, más probabilidad hay de, obviamente, desarrollar patología, y una de esas es el cáncer. Por lo tanto, ahí hablamos de una crisis no normativa, pero sí de impacto y crisis familiar en lo que respecta al cuidado que tiene que tener esa persona con respecto también a su círculo y a la red de apoyo. Y acá, bueno, Felipe preguntaba cómo ha sido su trabajo cuando el diagnóstico es una metástasis. Lo que pasa es que todos mis pacientes llegan con metástasis, pero el que llegan con metástasis o llegan con compromiso a distancia no significa que vayan a fallecer. Significa que hay que abordar efectivamente la realidad de la enfermedad y el pronóstico real, que también va a depender de cómo el paciente responde a los tratamientos quimioterapéuticos, radioterapéuticos, inmunoterapia, terapia dirigida, y eso es muy particular de cada persona. Hay pacientes, yo tengo pacientes en estadio 4 que llevan 1 año, 2 años, 3 años, hay otros que llevan menos, hay otros que por un compromiso de muchas patologías asociadas también han tenido un colapso sistémico, y eso también es muy particular también de la situación de salud general de la persona. Y dice, cuando el paciente no quiere tratarse o quiere dejarse morir. Lo que pasa es que a mí me parece súper importante legitimizar cuando la persona no quiere recibir un tratamiento, porque no, a ver, uno siempre dice, claro, no está luchando, y ojo con el lenguaje bélico. Uno no está luchando, se está dejando morir, efectivamente, por ejemplo, no tiene voluntad, o se está dejando, y la verdad es que la persona tiene todo el derecho a definir cómo quiere vivir su vida en su última etapa. Hay personas jóvenes que han decidido, después de muchos tratamientos, no querer tratarse más porque de verdad desean tener un espacio libre de tratamientos para poder compartir con la familia, con sus hijos, hijas, nietos, etc. Y consigo mismo, porque también uno tiene que tratar consigo mismo, tiene que compartir con sus propios espacios. Y hay otras personas que, entendiendo que el cuerpo tiene límites, que es frágil, que es finito, y que también estamos expuestos a una vulnerabilidad, también tenemos que entender que muchas veces no podemos someter al cuerpo a una exigencia terapéutica cuando ya no respondemos de una manera adecuada. Y eso también es importante siempre conversarlo, y eso se trabaja con el equipo, tanto de oncología
en este caso como de los cuidados paliativos, principalmente porque tenemos que dar una perspectiva optimista, real de la situación de la enfermedad y de la salud del paciente y de la calidad que pueda tener hoy en su presente y en su futuro en el fondo. Y el trabajo en equipo, lo que es mejor para el paciente no necesariamente lo que el paciente desea. Eso se llama paternalismo. Sí, asistencialismo, paternalismo, lo que pasa es que uno siempre tiene que mirar que el paciente, la persona siempre va a desear o va a necesitar lo que ellos consideran que son importantes para ellos. Por lo tanto, uno a través de la escucha y a través de poder elaborar ciertas situaciones que puedan generar un malestar psíquico, emocional y físico, poder ir entregando también orientaciones y herramientas para que el paciente a través de la información también vaya decidiendo. Y eso creo que es súper importante poder hacerlo desde siempre, no perder ese espacio de comunicación. Miriam pregunta, acá dice, bueno, Mónica San Martín también, era el que había leído, ¿cuáles serían los factores protectores de pacientes oncológicos en su entorno? Los pacientes, o sea, los factores protectores serían todos los factores que promueven el bienestar de la persona con una patología oncológica, en este caso su red de apoyo activa, serían estilos de vida saludables y serían también la concientización de las situaciones que pueden afectar o pueden agravar su situación de salud. Yo tengo pacientes con cáncer de pulmón, con terapia de oxígeno, que fuman. Y no quieren y no van a dejar de fumar. Entonces, claro, hay que concientizar y hay que visualizar también cuáles son los posibles cambios conductuales que podamos generar para poder aliviar en cierta medida también esta conducta de riesgo. Pero también tiene que haber una conciencia de enfermedad. Si el paciente, la persona no tiene una conciencia de enfermedad, claramente va a estar más expuesta a factores de riesgo que protectores. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tengo pacientes que se dan cuenta de que necesitan generar un cambio de estilo de vida, un estilo de vida saludable, ellos asumen también una postura importante en su autocuidado y protección de sí mismos. Y el entorno también lo potencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a vislumbrar, por ejemplo, cuáles para ellos son los factores protectores y cuáles serían situaciones o factores de riesgo. Y eso es necesario irlo conversando a través de la psicoeducación y a través también de los espacios y refuerzos de adherencia a tratamiento y de autocuidado. Dice Tae Valentina, desde su experiencia, ¿cómo sería el apoyo desde nuestra profesión en pacientes infantiles? Entendiendo que al ser menores de edad hay un trabajo total con la familia. En la experiencia, yo no tengo experiencia en el trabajo con niños oncopediátricos, yo trabajo con pacientes oncológicos adultos, pero sí he tenido algunas situaciones de abordaje de duelo oncopediátrico o de niños o adolescentes en el fondo, ya no niños pequeños. Y acá siempre lo importante es trabajar con el niño, niña, adolescente, a través de poder formar un canal de comunicación abierto y transparente del niño y trabajar activamente con la familia. Efectivamente, los padres se transforman en el pilar del sostén o la contención del niño, niña, adolescente, pero también hay que trabajar lo que significa para ellos el proceso de enfermedad. Pero el niño también representa y tiene que tener su voz y tiene que tener también su capacidad de poder expresar y validar sus emociones. Hay niños que han solicitado que no quieren seguir con tratamiento y ahí se les genera también una contradicción a los padres de cómo vas a no seguir con el tratamiento si el niño puede morir o su hijo puede morir y no lo pueden salvar. Pero la verdad es que también ahí tenemos que trabajar la culpa y tenemos que trabajar también la limitación también del niño o la niña adolescente. En este caso, por ejemplo, de la persona, del ser humano, hay limitaciones. Y un tratamiento muchas veces no tiene una línea curativa. En los niños muchas veces sí, porque ellos tienen unos cánceres que son también de una línea mucho más tratable, sobre todo los hematológicos. Y acá es cómo yo abordo también el poder hacerme cargo de que no todo lo que yo pueda hacer siempre va a ser beneficioso para mi hijo o para mi hija.
Y siempre trabajar con los niños, a través del juego, a través de la narrativa, a través del cuento, de la música, a través del lenguaje no verbal, a través de todos los elementos que nos puedan ayudar a poder comunicarnos, ya que el niño o niña pueda también comunicar su emocionalidad de alguna manera. Si estos son más pequeños y no tienen el lenguaje verbal obviamente esperado, o sea, adquirido como los adultos. Vamos a seguir. Entonces, acá hablamos del rol del psicooncólogo y para eso tenemos que partir hablando de que la psicooncología es una disciplina que surge a partir de la vinculación entre la oncología y la psicología y que emerge a partir de los años 70 y una de sus precursoras fue Jimmy Holland. Y lo que permite, o sea, el origen o en el fondo el renacer, el nacer de esta área es por la caída de las barreras que existían comunicacionales en ese tiempo del cáncer. Estamos hablando de los años 50, 60, donde el diagnóstico se mantenía de forma reservada, era un secreto, ya una conspiración silenciosa de la enfermedad, y consideraba un tema tabú principalmente porque hablar de cáncer era algo totalmente desconocido porque no se sabía de dónde venía, si de qué forma se transmitía, de cómo surgía, y además de eso, que cuando hablamos de cáncer es automáticamente de muerte, y además de eso generar un sufrimiento adicional a la persona por saber que iba a morir. Entonces se mantenía en reserva y desde ahí esta área de la psicología, esta rama ya de la psicología, se empezó a considerar desde los años 70 como una especialidad. En algunos autores de la literatura dicen que es una subespecialidad, otros que es la especialidad, ¿ya? Que integra marcos conceptuales que se desmarcan de este enfoque biomédico predominante de la época y que empieza a volcarse a esta mirada de mayor integración del sentir y pensar del ser humano y que permite profundizar y comprender de mejor manera, por ejemplo, este trabajo colaborativo y transdisciplinario y también integrativo de la persona como ser humano. Hablamos que en los años 40, 50, 60 era muy fuerte y todavía lo es el enfoque biomédico, pero que hoy día ha perdido ya un poco de seguidores, por decirlo de alguna manera, porque estamos en un enfoque biopsicosocial. Y ese es el enfoque que se mezcla con esta rama de la psicología de la salud y que se va nutriendo también de otras ramas, por ejemplo, de la psicopatología, de la psicología del desarrollo, de la psicología del trauma, entre otras, que en el fondo nos van moldeando y nos van mostrando que tenemos que integrar y tenemos que interactuar con otras disciplinas y con otros enfoques. Entonces, el cáncer evoca en las personas ideas y creencias ancladas a través de la cultura familiar y social, de contenido aterrador, angustioso y desesperanzador. Entonces, tenemos que respetar la subjetividad de la vivencia y la experiencia que trae la persona con cáncer y su familia y su entorno, y lo tenemos que hacer de una manera genuina, comprensiva, empática y compasiva. No desde una empatía o una compasión que es impuesta, sino que más bien es real, es genuina. Yo estoy acá para ayudar, apoyar y contener en tu proceso, entendiendo también que no somos profesionales mágicos. Siempre le digo a mis pacientes, no, acá uno no se va a sentir más animado mágicamente, o porque te digan, hoy tienes que tener fuerza, vamos, ánimo. O sea, el ánimo no aparece espontáneamente. O sea, es un trabajo. Tenemos que revisar nuestros procesos cognitivos, tenemos que revisar nuestros procesos psicológicos, nuestros procesos emocionales, tenemos que revisar nuestros estados comportamentales. O sea, es todo una integración de lo que es la experiencia del cáncer. Entonces, acá la psicooncología se hace muy importante hoy día en el trabajo de esta área, de los pacientes con cáncer, porque particularmente es lo que nos permite aumentar el sentido de bienestar y calidad de vida del paciente en conjunto con los tratamientos, obviamente, que buscan esta línea curativa y erradicar la enfermedad, dejando a la persona libre de este cáncer en el fondo que lo amenaza. En la medida, en los pacientes, las personas que se pueda, y en los que no, mantenerlo de forma crónica y aumentar su percepción de bienestar y calidad de vida en el día a día.
Entonces acá yo les decía que la psicooncología, bueno, acá es una especialidad, su especialidad de la oncología que se enmarca dentro de la psicología de la salud y que se enfoca en el impacto asociado al diagnóstico del cáncer y que involucra el funcionamiento y respuesta psicoemocional del paciente, familia y equipo sanitario. Acá tenemos la triada que siempre la tenemos que visualizar juntos. Paciente, familia, equipo sanitario. O sea, es una triada en la cual no podemos desmarcarnos porque entonces estamos reduciendo ya la intervención de la persona. Y tenemos que mirar las variables psicológicas, por ejemplo, que presenta la persona, cuál es su incidencia y la sobrevivencia también con los pacientes con cáncer. Yo tengo muchos pacientes que han tenido cánceres en su juventud, por ejemplo, yo trabajo con adultos mayores, y, por ejemplo, un paciente que llega con un cáncer de pulmón a los 70 años, ha tenido un cáncer de mama o ha tenido un cáncer de no-Hodgkin, por ejemplo, u otro, a los 30, a los 40, o pacientes que han tenido en menos de 10 años, por ejemplo, 2 tumores primarios. Entonces, es importante también poder evaluar cuáles son estas variables psicológicas con las que viene y trae la persona de su psicobiografía, de su historicidad también en relación a las enfermedades, y a esta enfermedad en particular. Entonces, lo que busca la psicooncología es dar respuesta durante las fases de la enfermedad, enfocado a la necesidad del paciente y la familia, evaluando el estadio de la enfermedad, la ubicación de donde se encuentra la lesión tumoral, cuál es el pronóstico, proyección y pronóstico, la rehabilitación que pueda tener, la remisión de la enfermedad, la recidiva, y en este caso ya cuando existe un proceso ya avanzado y enfocando en el buen morir. Entonces tenemos que también mirar los factores de riesgo, los factores protectores, promoción y prevención de la salud y estilos de vida saludables que nos van a permitir también incorporar nuevos elementos de bienestar y de agrado también en la persona. Por ejemplo, una persona que antes, por ejemplo, era muy sedentaria, con la enfermedad también se activan otras áreas de su vida, como por ejemplo la actividad física, porque se le incita a hacer otras cosas que sean en función de mejorar, por ejemplo, su cuerpo, cuando hay pérdida de masa muscular, cuando los pacientes adelgazan, hay un cambio de metabolismo, por ejemplo, cuando los pacientes comían mucha comida, por ejemplo, no saludable, incorporan elementos saludables conscientemente, verduras, frutas, agua, por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, no, me dicen, yo nunca he tomado agua porque me carga, yo puro té y agua, y puro té y jugo. Entonces, no, hay que empezar a, bueno, le enseñamos, lo psicoeducamos, hay que tomar agua para que podamos hidratarnos, porque es importante para sus riñones, etcétera, etcétera. Y claro, de a poco empiezan a mirar que hay elementos que pueden incorporar, quizás no como uno como profesional de la salud esperaría, pero a mí me parece significativo que una persona que no tomaba agua, por ejemplo, se tome un vaso. Y me parece maravilloso que uno también lo visualice como un gran avance, cosa que antes no existía. Y esos son factores protectores, son promocionar estilos de vida que también sean en función de sentir agrado, plenitud. Tenemos un manejo integral, tenemos que tener un manejo integral en la terapia individual, en la terapia de familia, la pareja de pareja y la terapia grupales, porque hay una intervención en todos estos grupos, ¿ya? Tenemos que tener un conocimiento de terapias complementarias, y yo lo pongo acá porque me parece importante, porque un paciente que viene, por ejemplo, con una crisis respiratoria, una disnea, cuando tú le haces una relajación o una visualización tranquilizante, una terapia, por ejemplo, de respiración consciente, el paciente baja su nivel de disnea, por ejemplo, de percepción de ahogo, baja también el dolor que pueda presentar, dolor torácico o en otro lugar, y también baja su nivel de angustia y ansiedad. Entonces, tenemos que tener un manejo, musicoterapia, arteterapia, aromaterapia, terapias de relajación, hay personas que hacen reiki, hay personas que, por ejemplo, sanación pránica, auroculoterapia, acupuntura. Obviamente esto no se puede introducir todo en un hospital, pero sí hay cosas que uno las puede hacer, la terapia de relajación con musicoterapia. Entonces, hay elementos que nos facilitan y que promueven también el bienestar del paciente. Un paciente que viene con un dolor, por ejemplo, un dolor, un EVA 8, 9, está con un dolor intenso, muy agudo, cuando uno le hace una terapia de relajación, el dolor baja, por lo tanto hay volver a sentir el control del cuerpo que estaba perdido en ese momento, porque el dolor te invade, el dolor te agobia.
Tenemos que tener también un manejo en la comunicación de malas noticias, un manejo en la claudicación familiar, en lo que significa la conspiración del silencio. Tenemos que tener un enfoque de educación, adherencia y psicoprofilaxis. O sea, hay un manejo psicológico y emocional en el cual también nos centramos en disminuir enfermedades mentales como la aparición de estados depresivos. Y tenemos el abordaje de fin de vida, acompañamiento en el proceso de fin de vida, del buen morir, del morir digno, y un abordaje en duelo, tanto del paciente en el proceso de enfermedad, cuando vive sus etapas de duelo, y obviamente al doliente cuando ya su familiar, su ser querido ha fallecido, y a la aceptación y adaptación también, tanto a la enfermedad como al fallecimiento en un camino que no es fácil, pero que se va conversando y se va construyendo en conjunto. Entonces tenemos que tener acá, el objetivo siempre es promover bienestar integral en personas con cáncer junto a sus familias, favoreciendo claramente la identificación y expresión emocional a través de un espacio compasivo. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas miradas de las emociones que aparecen, la aceptación, tenemos que tener un respeto, tenemos que tener un espacio digno, tenemos que validar las emociones que son vividas y significadas como de forma displacentera o negativa, tenemos que tener un apoyo en la información, tenemos que tener una mirada de todas estas áreas sin, por ejemplo, como, lo diría como cuando uno se... ahí me voy a acordar de la palabra, se me fue ahora. Pero tener como todos estos elementos siempre súper, en el fondo, considerados, ya los elementos que pueda traer el paciente que viene con todo esto, y la familia, o el cuidador no formal o el cuidador no consanguíneo, porque tenemos que tener, también hay cuidadores que no son de la familia. Entonces, yo lo que les nombraba, acá tenemos que la importancia de la intervención, apoyo y acompañamiento psicoemocional desde la psicooncología, dentro de las unidades de paliativo y dentro de las unidades de oncología o de las atenciones de APS o las unidades, por ejemplo, de pacientes de dependencia severa o las unidades que puedan trabajar con estas o cuidados paliativos ahora que salió la ley no oncológico, responde a una necesidad individual de cada persona que se encuentre con este diagnóstico. Entonces tenemos un enfoque biopsicosocial centrado en la persona, atención humanizada, comunicación empática asertiva y trabajar con los equipos multidisciplinarios, inter y trans, como les había dicho. Es importante, bueno, que a partir de la evidencia de la enfermedad se puedan integrar aspectos psicológicos, emocionales y espirituales, porque los aspectos espirituales son fundamentales en el proceso del manejo del paciente. No podemos desprender su espiritualidad de lo que le pasa, sobre todo porque los pacientes muchas veces viven esta experiencia arraigada también en su fe. Ya hablamos de las personas que son más bien de su espiritualidad desde la religión dogmática, ¿ya? O desde la espiritualidad que tiene que ver con la trascendencia, con la existencia y el sentido de la vida, el legado y la huella que tú dejas en el mundo. Entonces, abordar la espiritualidad se transforma en un elemento, pero tremendamente sanador para las personas y los familiares, sobre todo cuando ya no hay, por ejemplo, un tratamiento curativo, sino que más bien es un tratamiento paliativo en el cual necesitamos también visualizar la muerte como una realidad, de la persona, ya sea pronto o a corto, mediano o largo plazo. Tenemos también que estos elementos que nosotros abordamos y trabajamos, en la medida que el paciente quiera, estamos entendiendo que esto es al ritmo y al tiempo de la persona, esto no es impuesto, esto es conversado, hay personas que no pueden hablar de la muerte porque les genera mucho dolor, y hay personas que sí la pueden abordar porque están en una etapa de mayor aceptación, o en el camino uno se va trabajando y se va aceptando y se va adaptando también a estos cambios que puedan tener en la enfermedad. Y tenemos que mirar en el fondo que esto alivia la sintomatología en las distintas áreas, como las he nombrado, y
incluso en la etapa del morir. El morir también implica un trabajo, el morir también es un proceso que la persona tiene que pasar. Y no es que la persona esté ahí y muera, ¿no? Es un trabajo continuo, o sea, la persona sabe que va a morir y por lo tanto tiene que prepararse, tiene que afrontar ese momento. Y eso hay que trabajarlo a través de muchos otros elementos que aparecen en las conversaciones espirituales. Tenemos un proceso de adaptación y afrontamiento y que va a depender de una combinación de factores, como por ejemplo el grado de la patología, el curso y pronóstico, los efectos secundarios a los tratamientos quimioterapéuticos, radioterapéuticos u otros. Tenemos el apoyo social percibido y real que pueda tener la persona y los recursos ambientales con los que cuenta, también las competencias que pueda tener el paciente para hacer frente al estrés y disponibilidad del abordaje psicológico y el nivel y forma de información recibida. ¿Ya? Porque muchos de mis pacientes llegan traumatizados por la información que reciben al momento del diagnóstico, entonces hay que trabajar trauma, hay que trabajar un periodo de crisis psíquica, ya de fractura psíquica y emocional con respecto al diagnóstico, en el fondo, a la información del diagnóstico. Y eso también es un desafío en el futuro, con que todos los profesionales de la salud debemos entregar información adecuada y asertiva y debemos manejar también la emocionalidad y la capacidad también de la recepción que tenga la persona. No todos están en el mismo nivel de recibir una información, por lo tanto, eso también es importante siempre evaluarlo al momento de las consultas, de la intervención que uno haga con las personas que ingresan. ¿Por qué psicólogos, psicólogas en unidades de cuidados paliativos y oncología en la atención hospitalaria? Bueno, porque lo que hemos hablado, y que yo lo puse acá un poco para graficar, es porque permite fomentar adecuada adherencia a los tratamientos, tanto médicos, oncológicos, terapéuticos, quirúrgicos, los que obviamente tengan que estar expuestos, y adecuar y comunicar la información al paciente. A la familia, de acuerdo al curso, de acuerdo a la etapa de la enfermedad y qué es lo que se va a hacer. ¿Ya? No todas las personas están en la misma capacidad de recibir la misma información, por eso tenemos que entregarla de forma gradual, muy respetuoso en eso. Y es un trabajo arduo con los profesionales médicos, los colegas. Contribuir al aumento de la responsabilidad propia y autonomía del paciente, ya de esta autoeficacia, de este sentir nuevamente que es responsable de su propia salud y de su vida. Contribuir al incremento de la percepción de controlabilidad, o sea, yo aumento mi sentido de control de lo que me está pasando, de lo que estoy viviendo, y eso también disminuye en cierta medida un poco la ansiedad y la incertidumbre que puedan aparecer. Favorecer la disminución del distrés emocional, que aparecen tanto en los pacientes como en los familiares, y elaboración de nuevas estrategias de afrontamiento, en el fondo, que quizás no se han sostenido porque a veces intentamos soluciones intentadas, ya que son las mismas soluciones, pero que no nos dan resultados, y entramos en una espiral de angustia, frustración, enojo. Entonces tenemos que buscar otra, salir de ahí, cruzar la vereda y mirar desde otro lugar. Tenemos que favorecer el aumento de la calidad de vida de la persona y del paciente de forma permanente. Tenemos que tratar y contribuir a atenuar manifestaciones emocionales altamente estresantes secundarias a los tratamientos oncológicos, que aparece temor, angustia, ansiedad, que esto principalmente ante los procedimientos quirúrgicos, operaciones invasivas, procedimientos, quimioterapia, radioterapia, lo que produce también cuadros eméticos, náuseas, también, por ejemplo, la anorexia que aparece en algunos casos, la disfagia, o sea, un montón de situaciones que puedan afectar el sentido físico de la persona. Trabajar, por ejemplo, la consejería en actividades sexuales, trabajar la sexualidad. Yo trabajo la sexualidad con los pacientes más jóvenes porque me parece que es súper importante cuando ellos tienen la inquietud, porque ellos siguen siendo personas en pareja. No podemos olvidarnos también de que tenemos que abordar todas las dimensiones de la persona. Por lo tanto, no solamente tenemos que mirarlo como desde la enfermedad, sino que desde el rol de padre, madre, trabajador, amigo, hermano, pareja, pololo, o sea, ya todo lo que se nos une. Tenemos que trabajar la adecuación a la imagen corporal,
baja autoestima, que principalmente aparece por la alopecia o cambios físicos importantes como pérdida de masa muscular, baja de peso, dificultad, por ejemplo, en la movilidad o la función motora. Aparecen estos pensamientos negativos automáticos de que todo está mal, entonces aparecen estas ideas rumiantes, intrusivas de muerte, de inutilidad. Tenemos que abordar esa parte desde la exploración clínica, ¿ya? Contribuir al manejo de la sintomatología afectiva como lo que he mencionado, que aparece habitualmente, que son en la literatura también en los estudios aparece la angustia, ansiedad y la depresión, uno de los principales síntomas psicoemocionales de los pacientes, y acá la rabia, la tristeza, la culpa, la habilidad que aparece muchas veces por este shock emocional, este impacto de la enfermedad, depresión, hipersensibilidad, hipervigilancia, el distrés, obviamente, que es lo que acompaña también a estas personas. Aumentar factores protectores, el aumentar su entorno social, su percepción de apoyo real versus el percibido, ya que muchas veces no es el real, y disminuir los factores de riesgo. Por ejemplo, un adulto mayor, yo le enseño, por ejemplo, que cuando se baje de la cama no puede llegar y levantarse sin antes estar 30 segundos sentado en la orilla para evitar caídas, por ejemplo, porque tengo pacientes que se han caído y se han fracturado la cadera. Entonces, al final no quedan en una dependencia severa por el cáncer pulmonar, sino que por una fractura. O con un dolor crónico óseo tremendamente importante, entonces ahí pierden funcionalidad, autovalencia, independencia, entonces entramos también ahí nuevamente en un círculo vicioso y hay que generar estos espacios de protección, pero de protección consciente en las personas. Porque uno les puede decir, pero si no lo acogen, no, es como que muchas veces uno dice, oye, pero yo le dije, sí, pero es que tenemos que entender que quizás en el momento que se lo dijimos la persona no estaba quizás conectado con eso. Eso también es importante. ¿En qué momento está conectado y cómo se lo decimos y cómo abordamos eso que es beneficioso y que considere que también es beneficioso para él o ella? Tenemos la manifestación psíquica y emocional, ya que tenemos algunos alineamientos de la guía alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos del 2011, que está actualizado, y es la evaluación psicosocial del paciente y su familia, de incorporar los afectos relativos al momento vital, lo que decíamos, su historia, su momento biográfico, el significado y cómo representa la enfermedad. Hay personas que yo tengo pacientes de 90 años que me dicen, no, si de algo hay que morirse, me dicen, mijita, ya ya me enfermé, ya, listo, pero por ejemplo no es lo mismo una persona de 60 años o 70, que una persona de 70 años, un adulto mayor de 70 es joven, porque muchas veces están trabajando, están con una vida social activa, entonces se han jubilado para viajar, para hacer cosas, entonces tener este impacto, este diagnóstico, bueno, les altera la dinámica de vida claramente, eh, no esperada, porque a los 70 años, aunque uno siente que dicen, ay, pero ¿cómo no creéis que va a pasar algo a los 70? No, hay gente que cree que todavía no es un momento de que le pase nada, y que es súper válido. Entonces, el momento, cómo afronta la situación, cómo impacta y cómo se mira a sí mismo en esta percepción, cómo afecta o altera o genera estos cambios en la dinámica familiar, cuáles son sus recursos espirituales y la situación socioeconómica y otros. Entendiendo también que la enfermedad puede generar una toxicidad económica, por lo tanto, también tenemos que evaluar en qué condiciones se encuentra para poder hacer la derivación pertinente a trabajo social y poder generar esta red de apoyo, obviamente, con la comunidad. Tenemos las intervenciones psicosociales que producen efectos beneficiosos porque tenemos en el fondo esta disminución de estos estados depresivos, estos estados de tristeza, y mejoran, por ejemplo, nuestros mecanismos de afrontamiento, nuestro sentido de optimismo. Cuando tenemos un optimismo real que se centra en lo que está pasando, nuestra calidad de vida también va a aumentar sustancialmente. Versus un optimismo no real. En el fondo, cuando yo estoy diagnosticado con un cáncer en etapa 4 con metástasis, aún tengo esta fantasía de que es curativo. Pero sí podemos mirar que es llevadero, que se puede manejar, que se controla y que eso nos va a permitir seguir funcionando y tener una vida lo mejor posible dentro también de las limitaciones que podamos tener del ciclo vital.
Y acá tenemos los aspectos más importantes que aborda la psiconcología, que son estos 4: físico, psicológico, social y espiritual. Entonces ya los he mencionado, las causas concomitantes, las comorbilidades, los efectos causados por los tratamientos y los propios causados por el cáncer. Lo psicológico, ansiedad, miedo a sufrir de dolor, sufrir extremo, depresión, experiencia de la enfermedad bastante impactante. La parte social, la pérdida del rol, del estatus social, tenemos la pérdida de trabajo, pacientes jóvenes que no pueden trabajar o están con licencia durante periodos muy prolongados, o que no pueden encontrar trabajo porque en el fondo tienen miedo a recaer, o a enfermarse nuevamente, entonces están en este temor constante. Tenemos también las preocupaciones financieras, cómo voy a pagar esto, qué voy a hacer, preocupaciones del futuro de la familia, si yo me muero, qué va a pasar con mi familia, cómo van a quedar, qué va a pasar con mis hijos, si son pequeños, o sea, ¿ya? Hay un montón de elementos que puedan aparecer, y la dependencia, ¿ya? La dependencia se refiere a depender de un otro, ¿ya? Cómo me van a cuidar, me van a lavar o me van a trasladar, la pérdida de la autovalencia. Y espiritual, el enojo con el destino, la rabia con Dios, la pérdida de la fe, el no tenerle sentido a nada de lo que me pasa y miedo a lo desconocido. Entonces acá tenemos que son los cuidados paliativos, los palliative care, y tenemos acá a grandes rasgos como el origen etimológico de la palabra, que viene de la palabra latina pallium, y que significa manto, cubierta, en el fondo que cubre o protege en el fondo a la persona que viene, en este caso con una enfermedad, y que lo que busca es aliviar los síntomas y el sufrimiento. Esto se originó en los primeros hospices o hospicios que recibían a los moribundos en el año 1842-1850 en Francia, y que dan paso, a partir de esto, que recibía Madame Jenny, recibía a estos moribundos, los acogían en esta casa de monjas, que era un convento, y los cuidaban hasta el morir, o sea, personas que estaban muriendo en ese momento. Y los hospices modernos, a través de la fundación del St. Christopher en Londres en el año 67, pero más o menos surgen como un poquito antes, 60, 70, los resultados en el fondo es que se logró demostrar que con el control de síntomas, una comunicación y acompañamiento emocional, espiritual y social, los pacientes mejoraban su calidad de vida, sobre todo en un buen morir. Y esto fue fundado por ella, que es Cicely Saunders, una enfermera que se dedicó al trabajo con los moribundos. La Organización Mundial de la Salud en 1980 incorpora oficialmente el concepto de cuidados paliativos, y en el 90 la Organización Panamericana de la Salud incorpora oficialmente también en sus registros asistenciales. Y acá, ¿qué son los cuidados paliativos? Bueno, la OMS la define como los cuidados que van en el enfoque de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que afrontan, y enfrentan, porque es la definición de la OMS, pero yo siempre digo que afrontan o se encuentran frente a una problemática asociada con enfermedades amenazantes para la vida, como lo es el cáncer, y lo que busca es, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana, impecable, obviamente de esta evaluación del dolor y los problemas que estos tienen, físicos, psicológicos y espirituales. En el fondo es evaluar precozmente todos estos elementos para poder aliviar la sintomatología de la persona. Y acá los cuidados paliativos, en el fondo, lo que busca es mejorar la calidad de vida de los pacientes y las familias, y que se encuentran con enfermedades obviamente amenazantes, que ponen en riesgo obviamente su sentido de vivir, mitigando dolor y otros síntomas, y proporcionando apoyo espiritual, ¿no? Esto es desde el momento del diagnóstico hasta el proceso de final de vida y durante el duelo. Eso es un continuo. Esto es lo que propone la Organización Mundial de la Salud. Y les voy a hablar un poco de los aspectos generales del dolor, porque esto es lo que vemos en paliativo con los pacientes oncológicos. Y entonces la definición del dolor, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o no a daño tisular real o potencial, ¿ya? Es un daño de algo real, físico o potencial, que nos pueda generar una experiencia desagradable.
Cuando se percibe el dolor de manera consciente, se produce una reacción afectiva que es moderada por las experiencias previas. Y esto va variando al momento actual y anterior que significa el dolor de la persona. Por ejemplo, si yo tengo una experiencia de dolor y la asocio a lo que me pueda estar pasando ahora, lo más probable es que mi experiencia sea más aumentada, sea más intensa. Yo hace mucho tiempo tuve un paciente que fue detenido político, torturado, y la enfermedad le generaba mucha angustia porque el dolor lo sentía como una experiencia similar a las torturas, ya de la dictadura. Por lo tanto, tenemos que también explorar en su experiencia de vida. Por eso la historicidad y la psicobiografía es súper importante y relevante al momento de abordar a un paciente oncológico, ¿ya? Y tenemos el dolor crónico, que es un dolor que persiste, que se extiende por más de 3 a 6 meses desde su aparición y que en el fondo no responde a un periodo de curación tisular, en el fondo que es el dolor agudo, principalmente que aparece en este dolor intenso, eruptivo, agudo. No, este es un dolor que se mantiene por mucho tiempo y que el paciente empieza a deteriorar, por ejemplo, o a perder ciertas funciones. Por ejemplo, ya le cuesta caminar o se mueve más lento, por ejemplo, le cuesta dormir por dolor, despierto. O sea, en el cáncer, generalmente lo que nosotros trabajamos es el dolor crónico. Y que esto puede dar inicio a la aparición de un conjunto de síntomas psicológicos y que pueden aumentar el sufrimiento del paciente, porque una persona que tiene dolor físico va a sentir dolor emocional y psíquico y lo va a pasar muy mal, principalmente porque su calidad o su percepción de vida diaria, su rutina, se va a ver mermada y deteriorada en el día a día. Y tenemos la experiencia del dolor total, que es un concepto que introdujo también Cicely Saunders en los años 70, que tiene que ver con la experiencia del dolor total, completo. Significa que incorpora ya el dolor subjetivo de la persona, de su experiencia subjetiva, y que incorpora todos estos elementos: el dolor físico, el dolor psíquico y emocional y espiritual. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos, y yo trabajo con mis pacientes con cáncer, yo tengo que mirarlos desde un abordaje del dolor total. No puedo solamente enfocarme a una parte, porque si no estaría en el fondo haciendo un sesgo en relación a sus otras experiencias de dolor. Entonces, acá tenemos que les puse del Comité Europeo de Salud Pública y que hace referencia a que se muere mal cuando la muerte no es aceptada, se muere mal cuando los profesionales no están formados en el manejo de las reacciones emocionales de los pacientes, se muere mal cuando se abandona la muerte al ámbito de lo irracional, al miedo, a la soledad, en una sociedad donde no se sabe morir. Entonces acá tenemos la experiencia del dolor total, que es una vivencia multidimensional, la cual incorpora todas las otras áreas y esferas del ser humano, incluso la sexual. Involucra todas las áreas como la psicoafectiva, sociocultural, económica, espiritual, moral, física y familiar. Y tenemos acá que el dolor no puede ser reducido a solo un síntoma físico, biofísico, bioquímico, sino que tenemos que involucrar siempre estos elementos. Por eso tenemos una mirada biopsicosocial. Y porque si no estaríamos viendo como por ejemplo el dolor desde el enfoque biomédico, que es reduccionista y que va enfocado al órgano y a lo que produce ese órgano frente al cuerpo o al daño de tejido. Tenemos que el dolor está asociado a un deterioro funcional, a trastornos psicológicos y alteraciones del sueño. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, por ejemplo, a nosotros nos dicen doctores, doctoras, siempre a los pacientes de cariño acá, me dicen doctora, no puedo dormir. Y tengo pacientes que no duermen. Claramente nosotros lo abordamos, o sea, para el manejo integral, pero por ejemplo tienen crisis de dolor y eso les genera mucha rabia y mucha angustia y lo pasan mal, y también se sienten culpables por afectar también a su familia porque despiertan en la noche, porque no pueden dormir o sienten que no les ayuda a descansar. Entonces también ahí entramos en una espiral súper complicado de pedir ayuda, porque muchos pacientes míos también se aguantan el dolor para no incomodar o no molestar, por ejemplo, al hijo, al esposo, a la esposa, porque los quiero dejar descansar. Entonces, claro, ahí también uno tiene que enfocar que la comunicación es fundamental en estos momentos, porque si nuestros pacientes no nos dicen que tienen dolor, ¿cómo los vamos a ayudar? Es complicado.
Entonces, se ha descrito que el 80% de los pacientes con dolor crónico informan que el dolor interrumpe sus actividades diarias, efectivamente alteran su rutina, y 2/3 indican que el dolor ha repercutido negativamente en las relaciones personales, porque cuando yo tengo dolor no quiero nada, me aíslo, no quiero comer, no quiero que me hablen, no quiero que nadie me vea, no quiero visita. Entonces, por lo tanto, yo, en el fondo, interfiero no voluntariamente en mi dinámica relacional con un otro. Entonces acá tenemos lo que les había comentado, el dolor, esto lo tenía acá y acá. El impacto del cáncer en las personas y la familia, tenemos las distintas áreas ya que afecta, y tenemos que entender que cuando una persona atraviesa un hito vital de alto impacto, de carácter traumático y amenazante para la vida, se van a manifestar síntomas en las distintas áreas: físico, psicológico, cognitiva, emocional y espiritual. Y acá tenemos algunas. Por ejemplo, en el nivel físico, limitaciones físicas, ya como poder moverse, poder caminar, o poder hacer cosas como antes, fuerza, o trabajar, o bañarse solo, incluso vestirse. Tenemos el dolor crónico, dificultades respiratorias, tenemos en este caso la aparición de la disnea, alteraciones de los sentidos como el olfato y el gusto, ya sea por tratamientos quimioterapéuticos o por el mismo cáncer, porque hay un cambio en el metabolismo. Tenemos también la pérdida de peso, tenemos los trastornos del sueño, alimentación, tenemos dolor torácico, que es un dolor real torácico físico, pero que es asociado también de la experiencia de la angustia. Y la pérdida de funcionalidad cuando hablamos ya de una persona que queda en un estado de dependencia severa, que en el cáncer ocurre en la parte final, pero también nos podemos situar a las personas que tienen ACV, por ejemplo, y que quedan con hemiplegia, o que quedan con secuelas importantes a nivel neurológico, con dificultad motora, que también necesitan un cuidado también importante y continuo. Tenemos psicológico, pensamientos automáticos, rumiantes, negativos, catastróficos, disminución de la autoestima, de la autoimagen, ideas fatalistas, pérdida de la percepción del control, desmotivación, culpabilidad, entre otras. Tenemos las cognitivas, cuando aparecen estos compromisos de conciencia, estados delirantes, alucinaciones, pérdida de la percepción temporoespacial, las distorsiones cognitivas, el deterioro de la memoria, entre otras funciones cognitivas altas, como por ejemplo yo tengo pacientes que tienen metástasis cerebral y que presentan afasia. ¿Ya? Entonces, donde se les interfiere la comunicación, la expresión del lenguaje verbal, o por ejemplo la comprensión de las palabras, o la capacidad de poder hablar o formar una oración de una manera coherente. Y eso también es súper importante, porque uno puede abordar y trabajar con los pacientes y buscar estrategias y métodos para poder comunicarse y aliviar también este estado emocional que los agobia. Tenemos la parte emocional, que es lo que les he nombrado: angustia, ansiedad, temor, tristeza, incertidumbre, que es lo principalmente que vive el paciente, la persona con cáncer y su familia, que es lo que va a ocurrir, qué va a pasar, me moriré o no me moriré, me voy a curar o no. Eso es súper difícil, porque la incertidumbre está a lo largo de todo el proceso de salud-enfermedad. O sea, tenemos que manejarla a través de información real, certera, pero también de ubicarnos en el presente y en el contexto real, hoy día, aquí, ahora. Tenemos también la parte espiritual, la pérdida de la fe, sufrimiento existencial y la muerte como hecho real universal del ser humano. Tenemos acá que tenemos que tener soporte, apoyo y acompañamiento transversal a pacientes oncológicos y familia, el alivio y el manejo de los síntomas que provocan malestar, que son clínicamente significativos, intervención en pacientes hospitalizados, contención, escucha activa, psicoeducación, psicoprofilaxia, acompañamiento, gestión afectiva, fin de vida y duelo. Los pacientes también necesitan este espacio en la hospitalización, porque les permite también vivir la experiencia de salir de casa y estar en un espacio también que es bastante estresante, el estrés hospitalario, de una manera mucho más llevadera mientras transitan en ese periodo de hospitalización. Abordaje en la esfera espiritual, puente entre el paciente y la familia. Cuando el paciente no se puede comunicar, uno debe ser el puente a través de las videollamadas, a través de los audios, a través de las formas de comunicarnos, para que la familia también esté en un espacio de tranquilidad y también de control frente a lo que está viviendo el paciente. Cuando yo no sé nada de mi familiar, me voy a desesperar. O sea, nosotros tenemos que trabajar en ese puente, tenemos que hacerlo activamente.
Tenemos que disminuir factores de riesgo en salud mental a corto, mediano y largo plazo, trabajando el trauma o las situaciones traumáticas, obviamente, que conllevan la enfermedad. Atender a las necesidades especiales de comunicación, comunicación de malas noticias, comunicación asertiva y respetar tiempos y ritmos de la persona, del paciente y su familia. Estos son como elementos súper importantes que se hacen durante todo el proceso. Acá les puse el COVID, porque en realidad era como para que tuvieran una visión también que las personas con COVID también lo pasaron re mal. Yo estuve 2020 viendo pacientes con patología COVID en UCI y en UTI, así que los acompañaba a ellos y a su familia. Entonces, eso también generaba mucha angustia, y entendiendo también que muchos pacientes que estaban con patología oncológica cursaban también con COVID. ¿Ya? Entonces, acá también hay secuelas, y también esto lo más probable es que se incorpore también dentro de los cuidados paliativos no oncológicos, ¿ya? A la larga. Ese es un poco me parece. Y el síndrome post-UCI, en el fondo, es lo que viven todos los pacientes cuando están pronados, cuando están con ventilación mecánica, y cuando tienen que salir de este estrés físico, obviamente del soporte vital, y aparecen todas estas secuelas y estas alteraciones en las distintas áreas. La experiencia clínica de la psico-oncología, mi experiencia de los años y la experiencia que tienen mis colegas y la experiencia que en el fondo y el abordaje que se debiese tener es atención a pacientes de manera ambulatoria y hospitalizado, programas de visitas domiciliarias a pacientes en estado de dependencia, talleres de pacientes, familia y duelo, intervenciones familiares, charlas y talleres psicoeducativos. Bueno, eso yo lo puse porque yo soy la directora del boletín de cuidados paliativos acá del hospital. Atención presencial, telemedicina, videoconsulta asociada a la crisis sanitaria, o sea, modificar y transformar nuestras atenciones sin perder la atención. Ya tenemos que reacomodarnos también y reacomodar también la necesidad del paciente. Acompañamiento en el proceso de fin de vida, acompañamiento en el duelo. ¿Ya? Estas son como las labores que uno hace como psicólogo paliativista a lo largo del acompañamiento e intervención intervención en crisis. Uno también hace la intervención en crisis o el PAP, los primeros auxilios psicológicos, donde el paciente viene en un estado de descompensación y de crisis emocional muy importante al shock del diagnóstico. Acá hay algunas publicaciones que tienen que ver con la regulación emocional del cáncer, malestar emocional, ansiedad y depresión en pacientes oncológicos, psico-oncología en el siglo XXI, control emocional, estilo represivo, afrontamiento del cáncer, o sea, algunas cosas que se han publicado y que hay publicaciones ya desde el año 2000, poco antes, pero fuertemente ya desde el 2003, 2005 hay publicaciones importantes y que se han seguido la investigación. La psico-oncología es un enfoque, es un trabajo de investigación científico, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener súper claro que esta área no es esotérica, ¿ya? Porque muchos de los pacientes me dicen, uy, pero no, es que yo no creo en esto, ¿ya? Y a veces uno también tiene que encuadrar, porque esto no es algo mágico, esto es un trabajo científico, es una investigación basada en la evidencia, también basado también en los estudios a lo largo de los años de la ciencia psicológica, ya del comportamiento también humano, así que acá también algunas cosas que puedan tener. Y bueno, acá les dejé una cita de Kubler-Ross, que ella es una de las pioneras médica psiquiatra, pionera del abordaje de los pacientes moribundos, ¿ya? Y que dice la medicina, bueno, ella era enfermera, se formó como enfermera y al final estudió psiquiatría porque era discriminada en la Segunda Guerra Mundial, así que se formó como médico psiquiatra para poder atender a los pacientes y no la dejaran de molestar, los hombres. ¿Ya? Hasta acá. Así que dice, la medicina tiene sus límites, realidad que no se enseña en la facultad, otra realidad que no se enseña es que un corazón compasivo puede sanar casi todo. Unos cuantos meses en el campo me convencieron de que ser buen médico no tiene nada que ver con anatomía, cirugía, ni con recetar los medicamentos correctos. El mejor servicio que un médico puede prestar a un enfermo es ser una persona amable, atenta, cariñosa y sensible. Y nuestra Cecil Sander, nuestra enfermera pionera de los cuidados paliativos y del concepto del dolor total, nos dice, no es el cuerpo el que sufre, sino el individuo entero. Y ahí entramos en nuestra mirada biopsicosocial.
Gracias. Acá termina la presentación y creo que estamos en la hora ya, así súper bien. Acá voy a leer algunos, no alcanzo a leer todo, queridos asistentes y asistentas, pero estoy con un poco de alergia, por eso me rasco, estoy mal acá. Este cuadro de oncología se basa en algún modelo en particular de qué autores de psicooncología. El cuadro generalmente es desde el modelo biopsicosocial y del modelo ecológico, ya que toman las 4 esferas como en capas de los subsistemas del paciente. Conocer los beneficios que conlleva la enfermedad, ¿sí? Después dice, Gloria, me interesa saber cómo es la experiencia en el trabajo con personas que superan el cáncer, considerando el quiebre de la personalidad por el impacto de la enfermedad, de personalización, autopercepción. Me interesa considerando las variables propias de cada personalidad cuando esa despersonalización se mantiene posterior. Ya, ahí hay que trabajar, bueno, hay pacientes que han entrado en estado, o sea, han entrado en una remisión de la enfermedad, y hay que trabajar también ahí mucho las ideas en relación a la enfermedad, ¿ya? Porque ahí uno trabaja también lo que significa el trauma de haber estado enfermo, pero también lo que conlleva el temor a volver a enfermarse, entendiendo que esa es una posibilidad. Entonces, muchos de mis pacientes que son más jóvenes, que están libres de enfermedad al día de hoy, están con un temor latente, en el fondo, de volver a enfermarse y de un temor de que les pase algo cuando empiezan a desarrollar su vida. Y particularmente ahí hay que volver a centrarse en el yo sano. Generalmente cuando yo me centro en el yo enfermo y vivo desde el yo enfermo, no voy a poder visualizar mis otras partes o otros lados sanos de mi vida. Por lo tanto, tenemos que volver a volcarnos en esos lados sanos y volver a retomar rutinas en el fondo de manera real y consciente de que puedo hacer las cosas. O sea, ahí hay un trabajo también continuo, principalmente para poder disminuir la incertidumbre que aparece con volver a enfermarse, la ansiedad, la angustia y el temor a ser rechazado o volver a estar en una situación amenazante de salud. Bárbara dice, quería conocer tu opinión respecto de algo que he observado en un par de ocasiones en donde los médicos indican a la familia mejor no contarle al paciente lo grave que se encuentra con pronóstico de próxima muerte para que no se angustie. ¿Qué ocurre aquí con los derechos del paciente? ¿Es indicado para cierto? A ver, la conspiración del silencio es un tema que se debe manejar desde el principio con los pacientes, con la familia o el paciente. Yo tengo pacientes que han hecho ellos conspiración del silencio con la familia o la familia con el paciente. El diagnóstico es un derecho, por lo tanto es el derecho, siempre el paciente se va a informar de su diagnóstico, ¿ya? Aunque la familia no quiera. Lo que sí hay que trabajar es cómo vamos a informar adecuadamente para que el impacto sea lo menos, o sea lo más llevadero posible. Y en este caso, por ejemplo, cuando el paciente no sabe su diagnóstico, hay que empezar a explorar. Yo siempre le pregunto al paciente cuando les hago los ingresos, por ejemplo, ¿qué es lo que sabe? Entonces, muchos de los pacientes me dicen, no, yo creo que tengo esto, entonces la familia por atrás me hace, no sabe. Bueno, el paciente después me dice, no, yo tengo un tumor. Bueno, entonces ahí sí educamos con respecto al cáncer. Y saben. Ahora, ¿en qué momento quizás se sugiere que sea evaluada la información? Por ejemplo, cuando un paciente tiene una enfermedad neurodegenerativa, neurocognitiva, por ejemplo, un Alzheimer, una enfermedad, un deterioro obviamente cognitivo importante, en el cual no hay un sentido de que lo recuerdo, que sepa, o cuando hay un compromiso de conciencia, por ejemplo. Ahí, o una depresión muy importante, hay que evaluar en qué momento o cómo poder informar. Lo que sí, uno a lo mejor cuando no trabaja el diagnóstico en sí mismo, porque no están las condiciones, uno sí trabaja la posibilidad del morir, pero como un hecho universal de la vida, de la finitud, de la vulnerabilidad y fragilidad del ser humano. Y eso sí hay que abordar con el paciente para que pueda trabajar en su propio duelo de la posibilidad del morir. Y explorar qué piensa de la muerte. Hay que tener humanización, es importante y relevante participación de psicólogos en el proceso de salud, enfermedad, en todo, sí.
En obesidad, psiconutrición, sí, está la psicología de la alimentación, así que es súper importante manejar la psiconutrición, trabajar también otros aspectos que tienen que ver con elementos que entregan bienestar al paciente, por ejemplo, profesionales que se dedican a la rehabilitación, procesos a la alimentación, hay otros que se dedican, por ejemplo, a las terapias complementarias, o sea, todo lo que nos sume tiene que ser incorporado. Y muchas gracias por el espacio, muy interesante, qué importante la relación médico-paciente, profesional-paciente, qué importante la participación del psicooncólogo para trabajar con el paciente en la condición de vida, dice María del Rocío. Después dice Mónica San Martín, humanización en la atención de salud, sí, importante y relevante la participación del psicólogo, solo, sí. Y muchas gracias por el espacio, contribuí a entender muchas cosas que están pasando en mi familia, mi madre está cursando con una enfermedad terminal, y con la pandemia se ha acrecentado toda la sintomatología, así como es bárbara. Bueno, es importante que si ella está cursando con una situación de salud compleja, obviamente que es avanzada, es siempre contribuir a los espacios en el cual nosotros tengamos una comunicación y acuerdos continuos. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes y familiares y en general que uno debe vivir el día siempre como si fuera el último. No porque fuera a pasar, sino que porque en realidad tenemos esta percepción de que nunca vamos a morir, y eso no se ajusta a la realidad. Y me parece que el COVID también nos ha mostrado que eso es así. ¿Ya? Yo tuve muchos pacientes con COVID sanos, jóvenes de 40 años, y quedaron secuelados mal, y hay otros que fallecieron. Entonces, yo creo que es importante que tengamos esa conciencia del presente con respecto a nuestro propio estado o sentido de la vida. Y a los pacientes se los digo porque en realidad siempre están en que me parece súper legítimo y válido, porque uno tiene derecho y se debe permitir estar triste, pero también se debe permitir visualizar o buscar también emociones placenteras para uno. Porque si no entras en un estado constantemente de pena y no sales de ahí, porque estás en el yo despersonalizado solo de enfermo. Y hay otras cosas que podemos hacer, hay otras cosas que podemos decir. Entonces ahí, Bárbara, te lo dejo también porque hay algo que a tu mamá le está generando mucha ansiedad y quizá a lo mejor no es solo el hecho de que el morir en sí mismo, sino que lo que conlleva el morir no solamente para ella, sino que para ustedes como familia, hijos. Ahí hay que abrir un tema, voluntades anticipadas. Muy buena exposición, gracias, buenísimo, gracias por el espacio, súper interesante, gracias. Totalmente motivado a participar en el curso, muchas gracias, gracias, muchas gracias a todos, y ahí terminamos por la hora, pero voy a abrir acá esta cosa que ay, no sé cómo es, no sé, a ver, no, ahí no los veo, no veo a nadie, ay, ya, bueno, no sé, ya, bueno. Ahí, muchas gracias a todos por participar, por quedarse. Es un día martes, así que también es súper valioso el tiempo que ocupan acá para aprender, para estar. Espero que les haya, como dicen ahí, les haya hecho sentido. Ahora yo les dejo siempre una recomendación, que a veces no siempre vamos a tener las respuestas de todo. Yo creo que esto es un aprendizaje continuo, uno siempre va a aprender y va también a meter la pata, ¿ya? Porque somos seres humanos. Pero no busquen siempre respuestas para todo, sino que a veces necesitamos escucharnos, pero escucharnos desde el alma. Uno dice ya, pero ¿y el que no cree en el alma? Bueno, pero me refiero a escucharnos desde lo consciente, desde lo introspectivo, porque muchas veces tratamos de decir cosas o nos apagamos. Por ejemplo, no voy a decir que estoy triste para que no me digan, o no voy a decir, no, al contrario, o sea, más que nunca hoy día tenemos que expresarnos y tenemos que buscar estos espacios tanto con nosotros como profesionales de salud, familiares, personas, mamá, papá, y también con los pacientes o las personas que nosotros abordamos. Y tener un autocuidado súper claro con respecto a nuestro estado de salud mental.
trabajar con el dolor crónico, con la muerte, es súper difícil y es doloroso. Y creo que también hay que permitirse sentirse mal. Eso también uno lo puede hacer, ¿ya? Así que muchas gracias a todos y los dejo con Daniel, no sé dónde se fue. Espero haber contestado la mayoría de las preguntas, eran hartas. Gracias. Acá estoy. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. La verdad es que estuvo muy buena. Yo estuve pegadísimo. Me imagino que la gente igual los vi en sus cámaras. Muy interesante. Les recuerdo que Carolina va a impartir un curso en marzo de psiconcología. Ya, ahí se van a profundizar más tópicos. Va a ser un curso de 8 horas por cualquier cosita. ¿Ya? Así que, bueno, lo prometido es deuda. Como yo le había comentado al inicio, vamos a hacer un sorteo. Así que voy a compartir pantalla. Yo me voy a retirar ahora porque estoy en el hospital y me dejan encerrada. Si no, no voy a poder salir. Así que les mando un abrazo a todos, un besito. De verdad, no los, o sea, lo siento, no los veo, pero súper agradecida y espero que si les gusta esta área, de verdad se formen porque es maravillosa. Para terminar, solo yo llevo 7 años en esto y nunca he sentido el deseo de irme. Al contrario, siento más deseo de quedarme y cada granito que aportemos así como de luz a las personas, de verdad es como, ay, es como lo más maravilloso. Incluso cuando tenemos que sostener la mano cuando el paciente tiene que fallecer. Bueno, todo eso nos nutre y nutre a la familia y de verdad, háganlo de acá. ¿Ya? Besito a todos, besito a todos. Voy a dejar de compartir. ¡Ay, lo feo! Claro. Chao. Chao, chao a todos. Chao, Daniel. Chao, chao, que estés súper. Muchas gracias Gracias. por todo. Bueno, como les comenté hace un ratito, vamos a pasar al sorteo. Les había dicho que, bueno, los que llegaron hasta esta instancia van a poder participar y siendo también trabajadores del área psicosocial. Como bien también mencionó Nicolás, soporte por el chat también del área de la salud, ¿ya? Así que les voy a compartir pantalla. Bueno, la verdad es que tomé toda la gente que se inscribió a este webinar, por lo que son bastantes. Como van a poder ver aquí, miren, van 202 en total, pero no somos tantos en este momento, ¿cierto? Somos 57. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tirar el sorteo. Los suplentes son por si es que el ganador o la ganadora no se encuentra, vamos a seguir con el segundo, con el tercero, con el cuarto y así sucesivamente, ¿ya? Así que igual les pido un poquito de ayuda porque yo como estoy compartiendo pantalla no veo bien la gente que se encuentra acá, ¿ya? Así que vamos a darle confirmar al sorteo y vamos a comenzar para ver quién es él o la ganadora. Beatriz Duc Valenzuela. ¿Se encontrará por acá? ¿No estará por acá? No la veo en el listado. Así que vamos a ir con la siguiente persona. Elisa Cofré. ¿Estará por ahí? ¿No está? No la veo tampoco. Así que al agua también. Vamos con la siguiente persona. Javiera Ortega. No hay ninguna Javiera, no, no. Vamos con la siguiente. No está. Joana Fuensalida. ¿Estará por ahí? No. A ver. No se encuentra. A veces pasa esto. A veces el sistema quiere dar varias oportunidades. Así que no hay problema. Camila Quintana. Camila Quintana, no. No está Camila Quintana. Vamos con la siguiente persona. Gabriela Urriola. Tampoco está. La persona que se encuentre, le pido si es que me puede hablar, bueno, ya sea por chat, ya sea por micrófono. Carla Contreras tampoco está. Tamara Hep estará por ahí. Sí, acá.
Buenísima, súper. Mira, Muchas hemos, gracias. hemos estado a veces haciendo este sorteo y eh, regularmente entre 15 o 20 veces hay que estar actualizando esto. Ahora fuiste afortunada porque fuiste una de las primeras, sí. Así que te quiero dar, bueno, felicitaciones. Te comento que el día de mañana la encargada de este curso te va a contactar, ¿ya? Ya tenemos tus datitos porque tú te inscribiste en Zoom, así que tenemos tu correo, tenemos tu número de teléfono, así que te vamos a hablar mañana durante la mañana. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y a todas por haber participado. Y como les dije, quedan todos cordialmente invitados a participar del curso o de los webinars que se van a venir próximamente. Así que nada más que decirles muchas gracias, que tengan una linda tarde y una excelente semana y término de mes ya que se nos viene marzo. Así que espero que estén todos y todas muy, muy, muy bien. Muchos saludos y buenas noches.